iban a tener, había anuncios, pero ahora que estoy un poco desactualizado de eso, resulta que del Comité de Ciclatón en el Centro Histórico de Puebla, el jueves 22 de septiembre de este año, de 10 a 12 horas, estamos hablando de que va a ser dentro de 2 días, jueves 22 de septiembre de este año, de las 10 a las 12, en el lugar Nostalgia, en la 5 Oriente 602, Colonia Centro. Se acepta todo tipo de papel, cartón, LDPE, que son las bolsas de papel de burbuja, un plástico muy particular y que igual contamina bastante. HDPE, que yo lo conozco como plástico soplado, que es el de la detergente de cloro. Plástico duro PET, el de las sillas, mesas rotas, contenedores, que luego no sabemos dónde termina eso, ¿no? Nada más vemos que se rompe ya, ¿no? Ya. El PET cristal, que ese sí sabemos que vale bastante, ya en grandes volúmenes. Radiografías, que no sé si sepa el público en general, pero contienen un compuesto de plata. Obviamente no te vas a hacer rico con una radiografía, pero pues con unas cuantas sí vas a contribuir a que ese compuesto no termine en la tierra, ni el plástico. También las baterías alcalinas de automóvil y de moto, latas de aluminio y latas chileras, que tienen diferente tratamiento. Jueves 22 de septiembre, Reciclatón Centro Histórico de Puebla, en la calle 5 Oriente 612 Centro, promovido por el Comité Vecinal de Barrios Originarios y Casa de la 14. Les agradezco que asistan, que lleven sus pilas, todos esos residuos que no saben dónde van, ahí les van a orientar. Pero bueno, ya dado ese anuncio que yo consideraba importante, pues demos pie a la conversación con esta gran persona. Gracias. Que ya creció mucho. Pues no sé, preséntate, adelante. Sí, pues bueno, yo soy Maribel Roldán, justamente como acaban de comentar ahorita anteriormente, yo soy profesora, soy traductora, también me he dedicado al activismo. Ahorita por pandemia he hecho distintas actividades que están relacionadas con esto mismo y de momento igual estoy como involucrada en un poco de lo que son las artes visuales. Entonces, pues bueno, básicamente he estado trabajando principalmente como en estos aspectos a lo largo de ya algo de tiempo, o sea, principalmente abarcando cuestiones como pedagogía, también algo bien importante que es el desarrollo y también la enseñanza de las lenguas. Y bueno, aparte de eso ha sido activismo pedagógico, activismo feminista, todo lo que pueda englobar lo artístico de igual manera. Entonces, a muy grandes rasgos, básicamente es como lo que yo me he encontrado haciendo. Actualmente hay varios proyectos en los que colaboro, también algunos colectivos, que tal vez ahorita ya podamos como ahondar un poquito más. Y pues bueno, es un poquito de lo que vengo también realizando. Bueno, pues ya vieron, anda en todo, hace de todo, chambea mucho. Y bueno, pues yo había escrito una breve introducción a la querida Maribel, porque bueno, ahorita estás desarrollando un tema de ejercicio físico aéreo, ¿no? A veces en el aire, a veces traduciendo, otras leyendo y otras más vagando, siempre trabajando. Hoy tenemos una persona muy curiosa con quien me he llevado a todo dar, de múltiples actividades, como ya lo dijo, pero de profesión traductriz, más nunca traidora. Y pues tú te encargarás de cachar esa referencia que sí, claro, yo creo que entre traductores es cliché, sí, pero que siempre se presta para el cotorreo, ¿no? Sí, claro. Vamos a hablar de sus proyectos, 2 proyectos en particular que han avanzado bastante o que ella tiene, que les tiene mucho cariño y ya los tiene bastante trabajados, que uno es Étimos, ¿sí lo pronuncié bien? Es correcto. Ah, gracias. Que es tu escuela, ¿no? Es tu escuela donde enseñas diferentes idiomas.
y la traductriz, que yo siento que es más como que tu lado, o bueno, yo tengo la percepción de que es como que tu lado lúdico o artístico de lo que es la traducción, no solo como trabajo, sino como oficio y como... Así es. Pues como eso, ¿no? Como, como tú me entiendes, tú me sabes traducir. Exactamente. Entonces, pues bueno, cuéntanos, ¿qué es Étimos? ¿Cómo surge Étimos? Y cuéntanos por qué eres traductriz más no traidora. Más no traidora. Sí, pues es algo bien curioso. Realmente el proyecto de Étimos comenzó más o menos desde hace algún tiempo, lo venía ideando, podríamos decir que como desde el 2016-2017, pero fue precisamente por el querer que pudiera generarse un espacio, sí, de enseñanza, pero también de mucho diálogo, ¿no? Originalmente, de hecho, estaba destinado a que fuera un espacio en el cual se difundiera específicamente cuestiones relacionadas a la traducción, que bueno, es la profesión que ejerzo, y pues hacer esto, ¿no? Hacer como un espacio igual lúdico, que se pudiera difundir. Aquí en México siento que la profesión de la traducción, aunque sí se lleva a cabo, es un poco escabrosa, ¿no? Y creo que una de las figuras más ejemplares que tenemos es precisamente la figura de la Malinche, ¿no? Que para mí es así como una figura muy interesante, muy importante, ¿no? Para empezar, como una mujer indígena, ¿no? Y que básicamente fue una pieza bien importante cuando se llevó a cabo todo este periodo de la conquista española, ¿no? Entonces, y que desafortunadamente ha llevado acepciones negativas, ¿no? A lo largo del tiempo, pero que no por eso me parece que sea menos importante, y que pues se pueda reivindicar también esta figura, ¿no? Entonces, como entre toda esta mitología, podríamos decir, que tiene la traducción y que sobre todo tiene aquí en México, fue que comencé a estar un poquito más interesada en esta cuestión, pero a la vez, conforme fue pasando el tiempo, pensé que era igual una buena idea incorporar otras áreas que siento que también están bastante destinadas a este aspecto, justamente como es la pedagogía, en general la enseñanza de idiomas. Yo estudié en lo que es la Facultad de Lenguas, de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La licenciatura que ellos tienen es enseñanza del inglés, que es lo que yo estudié, pero mi especialidad es traducción. Entonces, yo, para ser honesta, desde muy chica estaba muy interesada en esta cuestión de los lenguajes, no solamente de las lenguas, sino como del lenguaje en general. Pero cuando yo tuve ya la experiencia de estar ahí, y creo que uno como estudiante también se vuelve muy consciente de la manera en la que aprende y en la que te enseñan, pues varias cosas te comienzan a hacer ruido, ¿no? Entonces, a partir de todo eso que se comenzó a gestar en ese momento, fue más o menos una época en la que estaba yo recién operada, creo que por segunda vez, si no mal recuerdo, me habían quitado un quiste ovárico, y pues bueno, uno tiene mucho tiempo para recuperarse de repente, ¿no? Okay. Entonces, en ese entonces tenía yo precisamente como estas ideas de querer poder hacer algo en cuanto yo pudiera ya estar recuperada, y precisamente fue eso. Entonces, en lo que fue el transcurso del año 2018, encontré igual un espacio en el centro que fungió precisamente como lugar de experimentos pedagógicos, y también, bueno, de alguna manera no solamente mi hogar, sino también el hogar de otros amigos. Entonces, como los principales ejes de este proyecto, que se llama Étimos Cultura Humana, es esto, que realmente podamos hacer un espacio, obviamente comunitario, ¿no? Y que no solamente sea esta escuela de idiomas, ¿no? O la típica. Sí, la típica escuela de idiomas, ¿no? Así como igual muy utilitarista es la palabra, ¿no? Vas a aprender, no sé, inglés en 2 meses y eso es lo importante y lo único que necesitas es hablar el idioma, sino que también puede ser esto, o sea, que uno pueda reflexionar la lengua, e incluso reflexionar sobre sí mismo a través de otras lenguas. Yo tenía mucha resistencia al aprender y después al enseñar inglés, irónicamente, precisamente pues bueno, por toda la carga que el inglés tiene, ¿no? Claro. Como el idioma de los negocios, como el idioma de la colonia, ¿no? De la neocolonia, por supuesto. El idioma del capitalismo. Del capitalismo, ajá, finalmente. Entonces, pues pese a mi resistencia, sabía yo que era un medio, ¿no? Para poder hacer cosas, pero también para comunicar no solamente lo que me pasa a mí, sino lo que pasa aquí, ¿no? O sea, cosas que
no salen al mundo tan fácilmente. Claro. Entonces, ya en ese momento, al tener esa perspectiva, creo que muchas cosas te van comenzando a hacer sentido, y pues eso es, no sé, por mencionar el inglés, ¿no? Obviamente, desde chica, bueno, afortunadamente tuve yo esta oportunidad de aprender varias lenguas. Soy autodidacta. Okay. Entonces, realmente, cuando yo entré a la universidad pública, que se lo agradezco, a la universidad pública, pude tener esta oportunidad de dar seguimiento a esto que aprendí de manera autodidacta. Okay. Por un precio muy, muy bajo. Entonces, realmente dije yo, ok, creo que es una herramienta muy interesante, que a mí me hizo cambiar muchas perspectivas, muchos conceptos, y que me hizo también cuestionarme otros, ¿no? Tanto de enseñanza, tanto como la lengua. Las lenguas que obviamente son más populares que otras, ¿no? ¿Y por qué lo son así? La docencia. Como una acotación, muchas veces hay, bueno, sobre todo en la UAP, hay conocimiento, hay materiales, hay cosas muy, muy buenas que a veces hasta se desaprovechan, y también llega a haber personas que ejercen la docencia con poca o nula vocación, o sin ética. Entonces eso a veces desanima a la banda, pero pues digo, desde acá hay que decirles, no se den por vencidos y exploren por sí mismas, por sí mismos, ¿no? Sí, claro. Las herramientas que hay. Porque, por ejemplo, yo he ido a las bibliotecas que tiene la UAB y son buenas bibliotecas. Sí, claro, o sea, hay un acervo muy grande. Un acervo muy, muy rico, muy interesante. La Casa Amarilla, por ejemplo, yo recuerdo ir cuando era niño con mi papá, ir también en algún momento en mi época también de universitario, y se disfruta, es un espacio agradable, ¿no? Por decir uno, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Entonces, eres autodidacta. ¿Cuándo te diste cuenta? O sea, ¿cuál fue el momento? ¿Estás consciente o recuerdas del momento donde dijiste, quiero saber qué significa esto? ¿O quiero encontrarle significado a esto? ¿Tienes por ahí alguna anécdota referente? Sí, yo diría que, bueno, varias, pero principalmente dos. Una, yendo al mercado. Yo podría decir que yendo al mercado, el mercado más cercano que tenía en ese entonces era el mercado Zapata, y a mí me causaba mucha curiosidad el saber que cuando yo entraba al mercado no escuchaba únicamente español, que ahorita ya puedo decir más o menos, digo, porque también he tenido contacto con varios de los trabajadores y las trabajadoras que están ahí, de las lenguas que ellos hablan y que ellas hablan también, pero en ese entonces no lo sabía, estando muy chica. Entonces yo sabía que cuando iba al mercado iba a escuchar gente que hablaba otra lengua. No sabía cuál era, pero me causaba mucha curiosidad y me acercaba a preguntarle a la gente. Entonces, obviamente hay veces que la gente te puede responder muy amablemente, y a veces por toda la discriminación lingüística y cultural que puede haber, desconfía, ¿no? O sea, toman su distancia. Y pues bueno, teniendo también contacto con los medios, con la televisión, con la música, creo que eso para mí es como lo más directo. Y eso, pues bueno, o sea, hablándote, no sé, del inglés, del francés, los libros también, pero yo podría decir que principalmente eso, o sea, saliendo de casa, yendo al mercado, o sea, no tienes por qué viajar a ningún otro país para saber que hay diversidad lingüística, y por los medios, sí, yo pues principalmente por los medios. Entonces, en esos momentos dije yo, ok, o sea, aquí la gente habla de alguna manera en la cual se está comunicando y que yo no sé qué están diciendo, ¿no? Que te da esta sensación como de misterio, ¿no? Y y quieres saber. Eso despertó tu curiosidad por descifrar idiomas, ¿no? Por el enigma, ¿no? Ahora, acabas de mencionar algo bien interesante, la música. Muchos dicen, no, la música, el lenguaje universal, pero, o sea, sí, el ritmo es el lenguaje universal, las frecuencias, que pues obviamente como seres humanos somos capaces de escuchar, la lógica que le damos a eso, pero las letras, ¿no? O sea, aquí en México tenemos una variedad propia, pero también llegó mucho de la cultura británica, de la cultura norteamericana,
ahora de la cultura asiática, ¿no? Con el K-pop. Claro, sí. Entonces, sí, la música es también una motivación muy interesante para aprender idiomas, ¿no? Una pregunta que haría cualquier persona con el morbo sano que tengo yo: ¿cuántos idiomas manejas y cuántos más quieres manejar? O dices, todavía me alcanza, todavía me da. Todavía aguanto. Sí, pues principalmente los que he desarrollado por cuestiones laborales. Finalmente es eso, ¿no? Son los de cajón, ya sabrás: inglés, francés, alemán y un poco de italiano. Okay. Entonces, podrían ser esos, y bueno, más para español son 5. Okay. Pero también he estudiado durante un tiempo lo que ha sido chino, coreano, fueron igual las últimas lenguas que estuve estudiando, de manera autodidacta también japonés, hubo algún tiempo que estuve impartiendo neerlandés, árabe, sueco, y obviamente, al menos podríamos decir lenguas originarias, náhuatl, zapoteco y un poco de otomí. Mira, pues a ver qué día te das una vuelta. Mi abuela, de quien te hablaba hace rato, es hablante de zapoteco. ¿En serio? Sí, ella es del Espinal, del istmo de Tehuantepec. Habla ahí de la zona del Espinal, está como a unos 40 minutos de Salina Cruz. De Salina Cruz. Entonces, pues de ahí tengo un montón de familia, y muchos de mis familiares, precisamente, a mí no me nació esa cuestión con esa fuerza, con esa con ese ímpetu que a ti te nació, pero yo sí recuerdo mi infancia de ir al istmo y escuchar que a la abuela, que a las tías, que diferentes, ¿no? Algunas cosas las entiendo, otras obviamente no, pero sí disfruto, por ejemplo, mucho la música en zapoteco, ¿no? Qué bello. Que fíjate, es algo bien interesante y es una pregunta que me traen encargada. El zapoteco, o sea, hay lenguas que sin estar juntas o sin tener un desarrollo, digamos, conjunto, como por ejemplo el indoeuropeo y diferentes, así que dices, pues ya le seguimos la pista, que se llegan a aparecer en ciertas cosas. Sí, es claro, como lo que le dicen en términos evolutivos, la evolución convergente, ¿no? Sí, claro. Que una rana de Australia desarrolló una cresta similar a una rana de Brasil. Sí, claro. ¿no? Sí. Y dices, ¿cómo? ¿No? Ese es un ejemplo, ¿no? Sí. ¿También se llega a dar en los idiomas algo así, similar? Pues hay muchas teorías al respecto, Fíjate que, por ejemplo, a lo mejor recordarás esta cuestión muy, muy popular de la gramática generativa. Entonces, por mencionar un caso, ¿no? Porque hay muchas teorías, pero es la más popular. Bueno, este señor de nombre Noam Chomsky decía, bueno, es que lo que pasa es que en nuestros cerebros hay básicamente un chip, ¿no? Que es el que se va a encargar de crear esta gramática, ¿no? Y que va a coincidir en ciertas estructuras con ciertos idiomas, ¿no? Y que a lo mejor una persona que está en cierto punto del mundo de manera muy remota va a comenzar a desarrollar, y que otra que está de manera muy muy lejana también lo va a comenzar a hacer, ¿no? Que finalmente fue una cuestión igual que sí se le atribuye esta veracidad, por supuesto, pero cuestiones muy importantes como la socialización, por ejemplo, el entorno, o sea, el contexto totalmente, ¿no? O sea, dígase climático, dígase político, dígase cultural, pues va a influir totalmente, ¿no? Entonces, pero aquí, por ejemplo, en México sí se dio varias veces. Aquí, por ejemplo, al menos hablando de lenguas originarias, hay muchos troncos lingüísticos. O sea, yo no me daría una hora no me daría un semestre tal vez para hablar de eso, ni dos, de todos esos. El tronco lingüístico más popular, por decirlo así, es el utoazteca, y con las lenguas originarias más populares que conocemos, pero pues sí es infinito, yo podría decir, tanto como se habla de otras lenguas. Porque bueno, ahorita mencionas a Noam Chomsky. La verdad, yo de Chomsky he explorado más su trabajo político y sociológico, más que lingüístico, pero pues obviamente sé que es una pistola, ¿no? Sí, él y otros que pertenecen, ¿no? Muy audaz. A su onda.
Entonces, bueno, también si ahondamos en Chomsky, la verdad sí se va a poner largo el asunto. Claro. Y pues no tenemos tanto tiempo como quisiéramos, y también no se trata de hacer algo maratónico, ¿no? Sí, por supuesto. Te digo, yo tengo entendido, bueno, como somos amigos personales, o hay una amistad personal, decías que desarrollaste el tema laboral, si mal no recuerdo, en un puerto, en Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí. ¿Ahí qué idioma usaste, o en qué idioma pensaste y viviste durante un tiempo? Sí, eso es algo muy cierto. El año pasado estuve yo laborando en una empresa de todo lo que es la rama de ingeniería eléctrica y mecánica. Entonces, que de hecho fue muy curiosa la experiencia, porque comencé a trabajar ahí a raíz de pandemia, ¿no? Cosas que uno hace que no piensa que va a hacer, pero bueno, suceden. Calorón. Sí. Y de hecho, fue un ámbito de interpretación principalmente. Vale. Sí, las lenguas que estuve manejando ahí fueron principalmente inglés y alemán. En la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, y yo podría decir igual de aquí de México, es una siderúrgica muy muy grande, ArcelorMittal, en la mera costa de Michoacán, el calor hacía lo que da. De hecho, más o menos como por esta época, sí, regresé después de 2 tormentas tropicales y 2 huracanes. Cierto. Regresé así. Regresaste en una balsa. Naufragando. Pero con una experiencia muy, muy, muy grata, la verdad. Bueno, puedo decir que como tal, la zona de trabajo es difícil, ¿no? O sea, para empezar, porque... ¿Qué dijo? Sí, o sea, es difícil, ¿no? Todo el tiempo hay ruido, hace mucho calor, teníamos que estar con overoles, estamos con unos overoles negros. Trabajando metal, sí. Y no, o sea, una cosa así muy, muy, muy difícil. Muy sudorosa, sí. No, algo así. ¿Eres team frío o team calor? No, yo soy team templadito. Ya. Yo creo que eras team calor hasta que... No. Sí, horrible. Sí, la verdad sí, fue grato, ¿no? Porque... es curioso trabajar la interpretación, es porque entras como en un ambiente, digamos, como de comunicación un poco artificial, ¿no? Claro. Entonces, de repente tener una persona extraña aquí que está tratando de explicar algo que la otra persona que está enfrente aquí dijo, es así sumamente, pues, distinto, ¿no? Sobre todo a las personas que tampoco han trabajado con intérpretes. Y, pues, por ejemplo, esta cuestión de las pausas, tomar pausas en una conversación para que el intérprete pueda hacer su trabajo, que generalmente podría decir que nadie lo hacía, entonces era muy simultáneo. Quiero que esto quede así, se mueva así, y fíjate, y ahí estamos hablando también de lenguajes especializados, sea, porque no era una cuestión de conversación, era de que tenías que nombrar, por ejemplo, al micrófono, las partes del micrófono. Sí, claro. No era solo hablar de un micrófono, o de que ahí está el micrófono, no, era de estas partes, esto, aquello. ¿Consideras entonces que ser intérprete es un poco más complejo o dinámico y no dinámico en cuestión positiva, sino dinámico en que la cuestión de la traducción así en escritorio textual? Sí, pues es una labor cognitiva muy compleja, podría decir yo, sí, desafiante, sí, básicamente terminas con el cerebro frito y confundiendo tus propios pensamientos y así como de... Pero sí, sin duda es muy, muy gratificante. De momento es muy complejo, requiere mucha práctica. Aquí en México siento que el labor de la interpretación todavía tiene que explotarse mucho, o sea, no solamente con lo que se conoce como lenguas modernas, o sea, las que ya conocemos, sino también con lenguas originarias. Es muy difícil encontrar un intérprete de cierta lengua, de cierta región. Entonces hay que recordar que, por ejemplo, no es el mismo el náhuatl que se habla aquí en Puebla, que obviamente si vas a Hidalgo, ya, o sea, el náhuatl es distinto, incluso ya no se habla náhuatl en ciertas regiones, ¿no? Entonces es muy difícil, es muy costoso también, pero pienso que es una experiencia muy gratificante en la lengua en la que se haga. Por eso inscríbanse en Etimos para... Todos bienvenidos. Sí, porque pues son áreas, digo, si le agarran el gusto, porque yo solo sé hablar español y pendejadas,
y hablo más español que las otras, y las pendejadas generalmente dan risa. Ella lo sabe, ella lo sabe. Tengo, por lo menos me defiendo con mi sentido del humor. Pero de ahí pues sí uno va sacando datos, ¿no? Digo, tal vez no sabré idiomas, pero sí colecciono datos curiosos. Entonces, en función de eso, la invitación a inscribirse a Etimos es para quien tenga la misma inquietud, inclusive también ante el desafío del mercado laboral, porque pues qué hace que no, la gente, la banda tiene ese mal hábito de comer 3 veces al día. Entonces, si alguien en algún momento ve este espacio, considere una escuela con calidez humana y que donde no van nada más a aprender unas cuantas palabras y ya, sino que van a aprender a pensar también en otro idioma. ¿Tú en qué idioma comes? ¿En qué idioma como? Eso es muy curioso, ¿no? Pero ¿qué podría decir? Al menos si me dijeras como los idiomas que principalmente me dan de comer, yo podría decir que todos, muy metafóricamente hablando, pero bueno, por ejemplo, aquí en Puebla se sabrá que laboralmente el alemán es muy fuerte, ¿no? Y el inglés también. Entonces, yo podría decir que son principalmente esos. Y bueno, aprovechando ahorita que estás extendiendo esta invitación, que te agradezco muchísimo, también mi invitación es para que se puedan integrar a otra clase de actividades que hacemos en Etimos. Durante el inicio de la pandemia llevamos a cabo un comedor comunitario, hicimos labor de voluntariado pues en distintos rubros, también activismo feminista, también nos encargamos de hacer donaciones, principalmente por ejemplo con el ámbito escolar, de útiles escolares, por ejemplo, reunir víveres en caso dado de también transportarlos, y bueno, igual uno de los últimos proyectos que hicimos fue precisamente que Etimos fue sede de lo que fue la recepción de libros para fueron varias bibliotecas que recién se comenzaron a abrir en Cuetzalan y en la zona aledaña, cerca de Jonotla, por ejemplo, también, que ya existían, por ejemplo, varias que están ahí, pero que estábamos intentando hacerlas más accesibles, ¿no? Precisamente por la ubicación en la que se encuentran. Entonces, la invitación, pues sí, no es solamente, a que puedan estudiar, que por supuesto, por mí encantada, sino que también puedan incorporarse a esas actividades que hacemos. También tenemos círculos de conversación gratuitos, que salen igual esporádicamente, dependiendo igual como del interés de las personas. Y pues otras actividades que en general solemos hacer del ámbito artístico. Entonces la propuesta intenta ser como muy integral, muy humana, por supuesto, y pues que podamos igual abarcar estos puntos tan importantes que siento que no deben de perderse en la educación en general. Sí, de hecho hasta está en tu nombre, bueno, en el nombre del proyecto, Etimos Cultura Humana. No es Etimos Escuela de Idiomas. Ajá, sí, claro, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, buscas la transversalidad de que no solo vayan a aprender idiomas, sino que vayan a hacer más cosas. Claro, sí. La página la pueden encontrar, la voy a etiquetar en la conversación del en vivo. Y bueno, pues ahí está la invitación. Ahorita de hecho estoy viendo que hace un día publicaste que hay un grupo de francés inicial todos los viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana en línea. Así es. La mensualidad es 750. ¿Puedo compartir el número de sí, por supuesto. Es 224 27 8602. Digo, hasta los números también son un lenguaje. Hay gente que dice, por ejemplo, los números de 3 en 3, de 2 en 2, sí, 1 claro. por 1. Ahí yo como me acomodo. Inglés inicial de 11 a 13 años, ese es presencial. Sábados de 12 de la tarde a 2 de la tarde. La mensualidad es la misma. Un grupo muy bonito. Y la dirección de Etimos es 4 Norte, número 2607, en Xanenetla. Así es, en Xanenetla. Mero barrio. Así es. Entonces, pues bueno, hay varios cursos, hay varias actividades.
Eso del comedor comunitario me llamó mucho la atención, ahora que lo mencionas, porque fíjate que yo tengo contacto con un don que hace estufas solares. Ahorita no funcionaría mucho, ¿verdad? Sí, claro. Pero hay días donde pues dices, bueno, pues hacemos un pozole comunitario o hacemos comida comunitaria y sin gastar gas, ¿no? Sí, ahora sí que con puro solecito. Pero bueno, poco a poco se van dando las alianzas. En algún momento estaría padre o me gustaría gestionar una beca para alguien que participe, ya sea aquí en el programa o en Pulso Social, para alguno de tus talleres. Sí, sin problema. Y de ahí en fuera, el proyecto, la traductriz, ¿quién es la traductriz? Va, perfecto. Sí, pues La Traductriz es un proyecto que precisamente comenzó con esta intención de difundir lo que te estaba comentando hace rato, que es la cultura de la traducción. Y bueno, precisamente es como hacer consciente de todos estos aspectos de la vida en los cuales también la traducción se llega a encontrar en nosotros y en lo que nos rodea, ¿no? Entonces, por ejemplo, al menos el material que suelo compartir en las redes que se tienen en nombre de La Traductriz es siempre como de esta reflexión lingüística, pero bueno, también de que se conozca qué es lo que hace un traductor, ¿no? Entonces, es más o menos, alguien dice que el labor del traductor, de manera muy muy irónica, es como cuando se te acaba el papel, nunca sabes que lo necesitas hasta que se termina una oportunidad o tienes la urgencia, ¿no? Entonces, es precisamente eso, ¿no? O sea, digo, afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo cómo lo vea cada quien, estamos en un mundo súper globalizado. Y pues esta cuestión de comunicarse, no solamente, o sea, te digo, hablando como de este país a otro, sino incluso aquí mismo dentro del país, pues es muy complejo, ¿no? Y hay varios contextos que nos atraviesan y muchas situaciones en las cuales nos vamos como a encontrar en esa necesidad. Entonces esto, digo, no solamente es como esto para que digan, mira, necesitas un traductor, contrátame, ¿no? No, sino es más bien como esta cuestión de que puedan tener esta conciencia de todo lo que nos rodea, ¿no? Y pensar la lengua no solamente como este requisito que se pide para que titules, para que entres a un trabajo, sino también tener en cuenta que el transporte o es un medio de cultura, ¿no? Y que lo que tú estás aprendiendo tiene alma y que a través de eso, o sea, de manera igual como muy poética, pues puedes compartir esa alma tuya, ¿no? Entonces, sí pensar en el lenguaje como algo muy completo, como algo que realmente es disfrutable. Pues también me parece como muy importante, no solamente para agilizar estos procesos, como te decía, de globalización, ¿no? Porque finalmente muchas veces se vende así el aprender una lengua, claro, sino para reflexionar, o sea, sobre uno mismo, ¿no? Y sobre lo que te rodea, sobre lo que hay aquí, lo que se habla aquí, lo que se habla y se dice en otras culturas, ¿no? Entonces, siento y está comprobado igual científicamente que el hablar otras lenguas te permite tener distintas perspectivas, ¿no? Obviamente no es la garantía total del desarrollo de la empatía, ¿no? Pero sí te permite considerar muchas opciones, ¿no? Porque hay varias formas de pensar, porque hay que tener en cuenta que en el momento en que se habla una cultura, pues es eso, ¿no? O sea, es una cultura entera. Y poder entenderla es una experiencia muy compleja, ¿no? Y también muy rica. Y por ejemplo, ahora que hablas de eso, es toda una forma de explicar y ver el mundo, ¿no? De darle poder o quitarle poder a ciertas cosas, sí, de darle atributos, quitarle atributos a ciertos fenómenos. Digo, por más que el método científico y la razón instrumental, como bien dices, ya están expandidos bajo la dinámica extractivista de vida y de recursos, pues aún así quien habla, quien nombra, es un mundo o genera el mundo desde su lenguaje, ¿no? A mí, por ejemplo, ¿sabes algo que me pone muy triste? O sea, genuinamente triste, no solo para el comentario, sí, las lenguas que van muriendo. Sí, por supuesto. Ay, cabrón. Digo, nos han bombardeado con la idea del conservacionismo naturalista naif,
o alineado a ciertas empresas verdes y cosas verdes. Y no quiero dar a entender que es una contradicción por mi primer anuncio sobre el reciclatón y todo, sino que te venden una idea de cómo rescatar, que las empresas se encargan de rescatar el medio ambiente. Entonces, pues, ¿qué empresa rescata las lenguas que están muriendo? No las rescatan porque no les son útiles. Sí, claro, ¿no? Porque no le pueden sacar utilidad, ¿no? Digo, a algunas experiencias o algunas zonas, las empresas o la dinámica capitalista sí le saca utilidad porque, pues bueno, son áreas naturales de las que se apropian o de las que extraen recursos. Pero de las lenguas que solo hablan 100 personas, 20 personas, lo único que sacan es un tema documental y ya. Sí, ¿no? sí, ya. Sí, tal vez sale para algo ahí medio producir, medio hablar de él, para decir, ay, pobrecita lengua, ya nada más quedan 3 hablantes de esta lengua y se acabó, ¿no? Pero sí me parece que es una situación muy desconcertante, que todos los días sucede. O sea, aquí en México que hay muchísimas lenguas y que sus hablantes son muy pocos, desafortunadamente, y que precisamente por este fenómeno que te comentaba, pues esas mismas lenguas se han perdiendo, ¿no? Y retomando igual un poquito esta cuestión, creo que un muy buen ejemplo de eso, bueno, hay varios documentales, pero fue una de estas películas, de hecho, de producción mexicana, por supuesto, que se llamaba Sueño en otro idioma. No sé si no la he visto, he tenido muchas ganas. Debes de verla, sí. Hay que verla. Creo que aborda muchos ejes, pero uno de esos es precisamente eso, o sea, es una película sobre esta pérdida lingüística, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando realmente, o sea, cómo se afecta no solamente un núcleo social cuando se deja de hablar una lengua, sino incluso el ecosistema, ¿no? Las creencias de las personas que viven en ciertas regiones que se dedican a eso, ¿no? A seguir estas tradiciones, o seguir, ¿no? También de esta conservación genuina, ¿no? O sea, por una cuestión hogareña, ¿no? Y que desafortunadamente se va perdiendo, ¿no? Esta dinámica, ¿no? Entre varias cosas que van sucediendo, pero siento que esa película es muy muy buena como para abordar esa cuestión. De los lenguajes que llegan a ser hasta cosmogónicos, ¿no? Sí, por supuesto. Lenguajes que generan toda una explicación o sea, palabras tan precisas. Fíjate, eso también me llama mucho la atención del lenguaje. Pequeñas palabras, ¿no? En español, o bueno, no pequeñas, grandes palabras, pero que caben en un papel o caben en una cabeza, que son demasiado específicas respecto a las propiedades de algo, respecto a para qué sirve o su uso, o sea, cosas tan específicas que dices, ay cabrón, ¿no? Sí, o claro, sea, esto tiene nombre. Sí, fíjate, eso también es algo bien importante, y ahora hablemoslo también como hablantes del español. Sí. También hay palabras en español que no se usan, claro, y que explican demasiado. Sí, que luego la gente da demasiados rodeos y dices, puedes decir esto y ya te ahorras decir otra cosa, ¿no? Sí. O la verdad, fíjate, algo que también quería comentar, y también promover, desde ahí también promover a Étimos, y que Étimos también, o bueno, tú como parte de viva de ese proyecto, el daño que hizo la pandemia, no solo, ya sabemos que hizo un daño en salud, ya sabemos que hizo un daño en la cuestión económica, pero también el daño que hizo en el tema de la enseñanza. Sí. Paso, sí, ahorita, fíjate, sí, no quiero sonar señor, no quiero sonar tutelar, pero sí hay mucha banda de 12, 13, 14, 15 años que se llevaron su última primaria, secundaria en pandemia, y leen de la fregada. Sí, por supuesto. Sí, porque no se están, o sea, se atrofió algo en nuestra sociedad. Y eso hablar solo de los hispanohablantes. Claro. Porque digo, tal vez otras lenguas, sobre todo, ¿cuál es el nombre? Originarias, sería el mejor nombre, lenguas originarias, como son más vivenciales, tal vez se vieron menos afectadas que el español que se enseña en aulas, ¿no? Porque bueno, pues lo habla la abuelita, lo habla el tío, y pues lo hablan todos los días y lo ejercitan.
pero el español como tal, yo creo que sí viene una generación, te digo, no quiero sonar señor cascarrabias, pero sí viene una generación que va a tener muchos pedos, muchos problemas, muchas complicaciones en la cuestión de comprensión lectora y de pensamiento abstracto a partir de la lectura y el lenguaje. Sí, por supuesto, sí, o sea, sí se ve igual, así como viene también una crisis de salud mental, claro, que esa ya venía un poquito de antes, pero la pandemia vino a agudizarla. Sí. Yo creo que también viene una crisis educativa complicada. Sí. Bueno, eso era un comentario que pues, sí, estuve pensando a partir de que he ido a algunas escuelas donde sí se ve que los chavos, las chavas, la banda sí batalla bastante con salir, ¿no? Claro. Pero también estas nuevas herramientas, yo creo que pues mira, yo soy de la idea que muchas cosas son herramientas que tú sabes si un cuchillo lo usas para cortar una fruta, para cortar un pan o para dañar a una persona, claro, o para dañarte a ti mismo. Sí, finalmente es una herramienta. Entonces, yo pienso que también el tema educativo en torno a esto, en torno a las tecnologías, como ha sido demasiado intuitivo, y la banda es muy autodidacta, pero se enfoca más en cuestiones de ocio y de la inmediatez. Claro. Que de decir, bueno, pues voy a usar esto como una herramienta para que si no estoy aprendiendo nada en esto, pues puedo aprender algo por acá, ¿no? Sí, por supuesto. Y también hay que ser sinceros, nadie estaba preparado, o mejor dicho, muy pocos sistemas educativos o de Estado estaban preparados para un tema de pandemia. Claro, ¿no? Sí. Luego, a mí, por ejemplo, se me hace engorroso de esa tendencia naive, ingenua, un tanto whitezican, de que nos comparan con lugares como Israel, como Nueva Zelanda, o sea, con países, dices, oye carnal, ese país cabe en Chihuahua 2 veces, no me jodas, ¿no? Claro, sí. O sea, ese país cabe 50 veces en México y estás comparando una población que trae un diferente trabajo, además de que no hay que olvidar que la riqueza del primer mundo al que mucha gente aspira y añora fue riqueza que fue extraída desde hace años y sigue siendo expoliada. Claro. Entonces, o sea, para que unos vivan bien, otros tienen que vivir de la fregada. Por supuesto, ¿no? sí. Fíjate, también me causa luego conflicto ese rollo, el cotorreo de sáquenme de Latinoamérica, y dicen, cabrón, allá vas a tener que pagar impuestos. Sí, por supuesto. Allá vas a tener otra... se te ve una vida en pagar impuestos y pues la neta... pues no vas a tener las frutas que tienes acá, mejor hay que echarle ganas para que aquí ya no esté tan de la fregada. Sí. Pero bueno, ya, nos estamos poniendo muy políticos. Tu política. Sí, Para finalizar, un tema que pues yo siento que estamos en cierta sintonía, pero que pues tal vez nuestra audiencia o el mismo equipo me da la libertad que merezco, pero que pues agradece también en cuestión editorial, el lenguaje inclusivo, algo que causa mucha ámpula, ¿no? Sí. O sea, que la sirenita va a ser no, dices, carnal, yo por ejemplo cotorreo, o sea, la gente como que hace mucho pancho de cosas que pues van a ir cambiando, la única constante es el cambio, sí, ¿no? Por supuesto. Háblame tú del lenguaje inclusivo. Sí, pues sí, me parece muy grato que lo menciones, y creo que sobre todo porque cada vez está más latente, ¿no? No solamente en los memes y en las redes sociales, sino pues en general, ¿no? Como en el día a día, porque es algo que es un cambio, ¿no? Y se va incorporando. Entonces, o sea, cuando hay esta clase como de problemáticas, de esta riña que sucede, de estas costras que le saca a la gente precisamente al hablar del lenguaje inclusivo, pues es precisamente eso, ¿no? O sea, es aquí comprender precisamente cómo se entiende también a la lengua, ¿no? O sea, muchas veces sí pienso que ese es igual un espacio muy grandísimo que existe y que ha dejado pues las deficiencias de la educación, ¿no? O sea, en muchos grados, ¿no? Sobre todo igual conceptualmente, es que la lengua es una institución básicamente
diríamos, ¿no? Al menos de la acepción de la mayoría, casta o pura, intangible, es así utópica, y que la lengua, ¿no? Que siendo que aquí en México pues hay estudio de la lengua, pero no tanto como debiera, irónicamente, pues es esto, es algo cambiante, ¿no? Entonces, claro. Y la lengua existe porque existen los hablantes, ¿no? Y la lengua cambia porque cambian los hablantes, eso claro, es todo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente sí existen, podríamos decir, bueno, consejos, existen academias, existen centros mediadores, ¿no? Y esto también sirve para que podamos tener como un consenso lingüístico, ¿no? Que de hecho existe de manera implícita, ¿no? O sea, sabemos que... Para mí existe en la calle, ¿eh? Sí, existe en la calle, sí, por supuesto. Existe en la calle. Existe con tu familia, ¿no? Existe con tus amigos, o sea, tú sabes cómo te hablas, tú sabes cómo le dices a la esa de la cosa que está ahí, ¿no? Y buscas una palabra para y también, pues, cómo quieres ser nombrado o nombrada o nombrado, sí, claro. ¿no? ¿Sabes qué? A mí lo que me llamó mucho la atención es que mucha gente se empeña en ridiculizar el tema del lenguaje inclusivo, pero le da un auge a que la gente empiece, aquella banda que diga, no, pues sí, pues yo no me siento cómodo que me digan él, ¿no? Sí, claro. Pues yo no, o sea, también, ¿no? Llevándolo al lenguaje señor, o sea, si al señor Antonio le molesta que le digan don Toño y que mejor le digan Tony, pues dile Tony, que ya, sí, o sea, sí, fíjate, hay un muy buen amigo que me dice, no me digas don porque pienso que me dicen don pendejo. Pues no le digo don, le dices don y ya. Sí, claro, pues. A mí llámame como no me gusta, sí, ¿no? O sea, imagínate, vas a un trabajo y tu jefe te dice pendejo, no me digas pendejo, yo tengo un nombre. Sí, ¿no? claro, pues sí. O sea, fíjense, a ese nivel, no es que la gente exagere, fíjate, también ese es otro tema. La misma dinámica de mercado que mediatiza los problemas, o sea, de un problema grande intenta hacer un show de un problema pequeño o una parte del problema. Sí. Nos llenamos de memes, nos llenamos de TikToks de burla, de escarnio, y pues termina siendo una cuestión que banaliza el debate de fondo. Claro, sí. Ya estamos por terminar. Te agradezco mucho, Maribel, sí, tu presencia. Esperemos que no sea la última vez que nos veamos. Y pues yo, aprovechando el último minuto para despedirme, agradezco a quienes nos vean en este momento, nos hayan visto, nos vean en un rato. Gracias. Y abro la idea para que Maribel tenga su programa acá. Ya está el reto. Gracias.